Aportes y debates que construyan un mejor Yarumal para todos. Continuemos, señor secretario, con el orden del día.
Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Cecilio Hernán Alzate Casas. Presente, señor secretario. Carlos Guillermo Ateortúa Quiseno. Presente. Daniel Esteban Chavarría Betancourt. Presente, señor secretario. Luis Fernando Espinosa de Chavarría. Elkin David Estrada Cuartas. Presente, señor secretario. Luis Hernando García Espinosa. Presente. Miguel Ángel Giraldo Ochoa. Presente, señor secretario. Vivian Andrea Guerra Gudelo. Presente, señor secretario. Marleni Lopera Herrera. Presente. John Jairo Vázquez Mesa. Presente, señor secretario. Virgilio Orlando Vélez Aristizábal. Presente. Eduardo Alberto Villegas Serna. Presente. Oscar Antonio Zapata Restrepo. Presente. Se le informa, señor presidente, que hay quórum para deliberar y decidir. Continuemos. Tercero, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Periodo de sesiones ordinarias, sesión número 003, Yarumal, mayo 5 de 2021. Orden del día. Primero, himno del municipio de Yarumal. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Cuarto, aprobación del acta 019 de mayo 4 de 2021. Quinto, intervención del doctor Giancarlo Vanegas Rodríguez, gerente de la ESE Hospital de Yarumal, San Juan de Dios. Sexto, lectura de comunicados. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, cierre de sesión. Conocido el orden del día, entonces me permito someterlo a consideración del Honorable Consejo. Se abre la discusión. Continúa la discusión del orden del día. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Verifique, señor secretario, por favor, la aprobación o negación del orden del día. Cecilio Hernán Alzate Casas. Sí lo apruebo, señor secretario. Carlos Guillermo Ateortúa Quiseno. Aprobado. Daniel Esteban Chavarría Betancourt. Aprobado, señor secretario. Luis Fernando Espinosa Echavarría. Aprobado, señor secretario. Elkin David Estrada Cuartas. Aprobado, señor secretario. Luis Hernando García Espinosa. Aprobado. Miguel Ángel Giraldo Ochoa. Aprobado. Vivian Andrea Guerra Gudelo. Aprobado. Marleni Lopera Herrera. Aprobado. John Jairo Vázquez Mesa. Aprobado. Virgilio Orlando Vélez Aristizábal. Aprobado. Eduardo Alberto Villegas Serna. Aprobado. Oscar Antonio Zapata Restrepo. Aprobado. Se le informa, señor presidente, que el orden del día fue aprobado por unanimidad, sin ninguna modificación. Aprobado el orden del día, entonces nos permitimos continuar con la sesión. Continúe entonces, señor secretario. Cuarto, aprobación del acta 019 de mayo 4 de 2021. El acta 019 de mayo 4 de 2021 ya está colocada con anticipación en los correos de cada honorable concejal y ello me permite poner la consideración aquí de la plenaria. Entonces se abre la discusión sobre el acta. Continúa la discusión. Honorable concejal, el quien tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas noches para todos los presentes. Señor presidente, en la medida de lo posible quisiera que para el archivo, cuando se haya archivado el acta, se le anexe el comunicado que radiqué el día de ayer. Muchísimas gracias. Está bien, honorable concejal, y en realidad hace parte de la sesión del día anterior. Será anexa como usted lo solicita. Continuemos con la discusión, aprobación o negación del acta 019 de mayo 4 de 2021. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. Entonces me permito, señor secretario, permítase por favor verificar la aprobación o negación con la adhesión que propuso el honorable concejal Elkin Estrada. Cecilio Hernán Alzate Casas. Sí la apruebo, señor secretario.
Carlos Guillermo Ateortúa Quiseno. Aprobada. Daniel Esteban Chavarría Betancur. Aprobada, señor secretario. Luis Fernando Espinosa de Chavarría. Aprobada, señor secretario. Elkin David Estrada Cuartas. Aprobada, señor secretario. Luis Hernando García Espinosa. Aprobada. Miguel Ángel Giraldo Ochoa. Aprobado. Viviana Andrea Guerra Gudelo. Aprobada. Marleni Lopera Herrera. Aprobada. John Jairo Vázquez Mesa. Aprobado. Virgilio Orlando Vélez Aristizábal. Aprobada. Eduardo Alberto Villegas Serna. Aprobada. Oscar Antonio Zapata Restrepo. Aprobada. Se le informa, señor presidente, que el acta 019 de mayo 4 de 2021 fue aprobada por unanimidad con la solicitud del concejal Elkin David Estrada Cuartas de anexar el comunicado radicado el día de ayer. Continuemos con el orden del día, señor secretario. Quinto, intervención del doctor Giancarlo Vanegas Rodríguez, gerente de la ESE Hospital Yarumal, San Juan de Dios. Bueno, como ya está anunciado, hoy nuevamente nos visita, nos honra con su presencia el doctor Giancarlos, gerente de la ESE Hospital San Juan de Dios de Yarumal. Entonces, a partir de este momento, doctor Giancarlos, usted puede hacer uso de la palabra durante 30 minutos. Ojalá seamos buen puntuales con el tiempo y luego procederemos con más preguntas y de pronto interrogantes de los honorables concejales que usted podrá dar respuesta a ellos en el mismo orden que lo hagan. Tiene la palabra a partir de este momento, doctor Giancarlos. Buenas noches, mil gracias por el espacio. El día de ayer habíamos tomado la información del COVID que teníamos y por equivocación había traído el archivo que no era, entonces hoy me permito presentar la información con corte al día de hoy. En el Hospital San Juan de Dios han sido recibidas 3.020 dosis de vacunas, como se encuentran en la pantalla en este momento, para 4 grupos poblacionales, para talento humano en salud de primera línea, talento humano en salud segunda línea, mayores de 80 años y mayores de 60 años. Como es bien sabido, desde el Gobierno Nacional han venido gestionando el plan de vacunación, liberándonos o permitiéndonos adelantar la vacunación por quinquenios. Nosotros, dentro de esta programación que hemos realizado, hemos logrado hasta el momento una ejecución de las vacunas asignadas del 94.2%, muy por encima del promedio nacional y por encima del promedio departamental. ¿Qué quiere decir esto? Que las 3.020 dosis que nos han sido entregadas, hemos aplicado efectivamente a nuestros pacientes 2.846 dosis. De estas, ya tenemos cubierto al 100% del personal de salud de primera línea, tenemos cubiertos al 100% del personal de salud de segunda línea, excepto un subgrupo poblacional que son los estudiantes que vienen a hacer prácticas. Esto se debe a que cuando ellos inician prácticas en el hospital y como el esquema de vacunación son 2 dosis, no ha sido posible empezar aplicándole las vacunas porque no las hemos tenido disponibles en el momento para que dentro del mismo mes, es decir, a los 28 días, se le aplique la segunda dosis. Esa ha sido la limitante para ese subgrupo del talento humano en salud de segunda línea, pero todos los demás que hacen parte de esta población ya tienen sus dosis. Encontramos unos casos particulares que nos han venido retrasando el esquema de la segunda dosis en algunos grupos que corresponde específicamente a personas que después de la primera dosis fueron contagiados con el COVID o resultaron embarazadas. Esto hace que el esquema se modifique y que el lineamiento se aplique de una forma distinta y se posponga su vacunación. En el caso de las gestantes, aún no tenemos autorizado aplicarle vacunas a las gestantes, y en el caso de los compañeros que hayan adquirido el COVID posterior a la aplicación de la primera dosis, pues hay que esperar a que su cuadro se resuelva y adicionalmente esperar 90 días para aplicarle la segunda dosis, y esa es la situación que nos ha llevado a que algunos compañeros que ya recibieron su primera dosis en este momento no hayan podido acceder a su segunda dosis. Con las personas mayores de 80 años hemos logrado un cumplimiento parcial con unas dificultades
que han sido comunes en todo el país. La más importante ha sido la dificultad en las bases de datos que han suministrado las EPS, porque estas bases de datos cuentan con unos archivos desactualizados. Si bien nosotros hemos logrado incrementar el número de dosis en proporción con las asignadas que hemos captado en los mayores de 80 años, aún tenemos un rezago en esta población. Y al día de hoy, tenemos pendientes 45 segundas dosis de esas ya primeras aplicadas, primeras dosis. Por eso era la invitación el día de ayer y que hacemos continuamente, que las personas que ya cumplieron los 28 días para recibir la segunda dosis y aún hoy no la han recibido, que se acerquen de manera inmediata al centro de salud, al puesto de vacunación que tenemos en el Liceo de María, donde se le aplicará su segunda dosis, la cual en este momento se encuentra garantizada. Y ocurre caso similar, pero en una menor proporción, con los mayores de 60 años, que tenemos 68 segundas dosis pendientes por aplicar, pero hay algunos de estos que aún no han cumplido los 28 días para su segunda dosis. Entonces, es similar al caso con los mayores de 80, pero un poco diferente porque hay aún unos grupos que aún no han cumplido los 28 días. Aquí vemos por EPS la asignación Sumimedical, que es la EPS de los profesores. Teníamos 10 personas asignadas, hemos logrado poner 11 primeras dosis. Esto quiere decir que había una persona que no estaba en la base de datos de la EPS, pero que fue efectivamente vacunada en nuestro hospital. Nueva EPS tiene una forma de practicar el programa de vacunación un poco diferente, porque no solo nos asignan lo de nuestro municipio, que en este caso fueron 24 personas, pero hemos vacunado 74. ¿Por qué? Porque están autorizando a las personas que habitan en municipios cercanos a que sean vacunados aquí. Entonces, en esta población hemos vacunado personas de Angostura, de Campamento, de Santa Rosa. Por eso es mayor el número de vacunas aplicadas al número de la población asignada. Con Cosalud, definitivamente encontramos que fue la EPS que hizo el ejercicio más juiciosamente en las bases de datos, y eso se refleja en la cercanía entre la población asignada y las primeras dosis. Aún así, tenemos unos casos en los que hay unos afiliados que han fallecido durante este proceso de vacunación, y eso nos ha llevado a que no logremos vacunar a toda la población asignada. Y Sabia Salud, que tiene pues el mayor número de afiliados en la región, pero igualmente la calidad de su base de datos ha sido mejor dicho, puede mejorar mucho, tiene un gran espacio para la mejora. Nosotros hemos devuelto esas bases de datos a las EPS pidiéndoles que actualicen los datos, y cuando nos retornan nuevamente, realmente el cambio es un poco significativo. Y tenemos otras aseguradoras, que estas son las más representativas. Entonces no tenemos una población como asignada como tal, sino que nos piden que verifiquemos que estén activos en la base de datos de la EPS y que se encuentren efectivamente en una de las etapas activas en este momento en la plataforma Mi Vacuna, y que procedamos con su vacunación. Dentro de la población que nosotros podemos calcular es que tenemos más de 660 adultos mayores de 80 años, que es la primera etapa, y que hemos aplicado más de 694 primeras dosis. Esta diferencia se nota por estas aseguradoras que, si bien tienen poco peso representativo en volumen, nos ha incrementado el número de primeras dosis. Para la segunda etapa, que son los mayores de 60 años, vemos como ya el número se multiplica casi que por 5, y teníamos 660 personas en la primera etapa, y ya pasamos a más de 3.500 personas en la segunda etapa, lo que corresponde a un esfuerzo mucho mayor, y donde se denota la falta de las vacunas. De una población asignada de más de 3.500 personas, tan solo hemos aplicado 789 primeras dosis. Eso quiere decir que tenemos aún un gran número de la población que ya está en la etapa 2, que es la que se encuentra activa en este momento, pero que no han sido garantizadas las vacunas para nosotros proceder a su implementación del esquema. Entonces, nuevamente es una situación desafortunada que vivimos a nivel del orden nacional, y que requerimos que el número de vacunas que nos sean asignadas se incremente significativamente para nosotros continuar avanzando en la implementación de esta segunda etapa.
Ya el gobierno nacional viene anunciando que durante este mes de mayo van a implementar el inicio de la tercera etapa. A nosotros nos están entregando las vacunas aún pendientes de segunda etapa, entonces esa población que se encuentra en la tercera etapa en las subregiones aún no vamos a comenzar con esas etapas a menos que nos entreguen las vacunas, ¿cierto? Porque no podemos nosotros decir que más de 3.000 personas hemos vacunado solo 800 y que ya vamos a empezar con la siguiente etapa. Necesitamos continuar culminando el número de vacunas aplicadas para esta población. Eso, en términos generales, es lo que nos había quedado pendiente de hablar del tema de la vacunación de COVID y quisiera yo como reforzar un número, que es que de las vacunas asignadas, que han sido 3.020, ya hemos aplicado 2.846, que corresponden al 94.2%, y es un programa mucho más adelantado de lo que hemos visto en otras subregiones y en el resto del país. El siguiente punto que teníamos pendiente el día de ayer hace referencia al programa de saneamiento fiscal y financiero, haciéndole un resumen a la comunidad y a ustedes, señores concejales. El programa de saneamiento es un programa que se suscribió y se aprobó en el año 2017, por medio del cual se accedieron a unos recursos para pagar una gran parte de la deuda que tenía el hospital, y el hospital a su vez adquiría unos compromisos de obligatorio cumplimiento, y el cual terminó en diciembre del año 2020. Al ser el año 2020 un año atípico, no hay una clasificación del riesgo fiscal y financiero, y no es claro el tema de si hay una prórroga en el programa de saneamiento fiscal y financiero. Durante todo el año se realizaron los monitoreos con la Gobernación de Antioquia, pero tan solo al finalizar la ejecución del programa es que el Ministerio de Hacienda hace una evaluación del mismo. Estamos ya a mayo del 2021, aún no se han pronunciado al respecto, y el último documento que tenemos es el monitoreo de seguimiento que hace la Gobernación de Antioquia, y son estas conclusiones que trajimos el día de hoy. Dentro de varias conclusiones que emiten, dicen pues que habíamos adoptado 16 medidas, ya habíamos hablado de la política de producción, de recaudo de cartera, de austeridad en el gasto, las diferentes políticas que ya habíamos compartido aquí, y que el resultado ha sido significativo, ¿cierto? Reporta la realización de unas actividades complementarias que mejoraron los resultados de gestión, como la activación del comité de gerencia, donde se hace un seguimiento a la planeación, coordinación y monitoreo de la producción de los servicios. Igualmente dice que las medidas pasaron del 99% al 90%, habían un par de medidas que realmente estaban sobreestimando el resultado que estaban obteniendo, particularmente en el tema de costos del hospital. En los monitoreos encontramos que estaba funcionando muy bien el sistema de costos, y cuando llegamos realmente no era así que nosotros dimos un paso atrás en la evaluación de esa medida y establecimos su verdadero alcance de resultado, y por lo tanto bajó de un 99 a un 90% el cumplimiento de dichas medidas. Igualmente menciona que se surtió efecto un proceso de embargo contra la nueva EPS por 3.000 millones de pesos. Esos recursos no ingresaron en la vigencia 2020 y por lo tanto no fueron motivo de evaluación. En este momento estamos dándole igualmente un procedimiento de cobro coactivo a Medimás y a Nueva EPS igualmente. Menciona que hubo un déficit de la operación de 2.700 millones de pesos, que al incluir la disponibilidad baja a 2.400, que es el déficit que se encuentra no el más abajo, el bruto, sino en el primer escalón. Sobre los ingresos totales recaudados, manifiesta que hay un total de 30.000 millones con respecto a la meta, que era 29.000, es que hay un resultado excediendo la meta planeada del 2.15%, o sea, se cumplió en un 102%, y eso muestra pues como el fortalecimiento de la institución en ventas de servicios de salud y su recaudo. Sobresalen los ingresos corrientes, que tiene un avance del 120%, ya que de la meta de 15.000 millones se lograron recaudar 19.000 millones. Estos ingresos en su gran mayoría corresponden a la prestación de servicios de salud. En cuanto a los ingresos por venta de servicios de salud, se tiene como meta el programa 15.000 millones y se recaudan 17.251, lo que corresponde al 108%. Se resalta el resultado en la mayoría de los grupos de pagadores y destaca el régimen subsidiado con un incremento del 25% con respecto a la meta.
Estas acciones entonces lo que nos llaman es instaurar las acciones debidas para dar cumplimiento al recaudo y mejorar los flujos de efectivo. A diciembre 31 del 2020 reportan un total de gastos comprometidos de 32.573 millones, superior en un 16% a lo establecido como límite. Eso tiene una explicación con respecto a las cuentas por pagar de otras vigencias. Cuando se realizó la planeación, uno de los supuestos que tenía el hospital era que no iba a tener cuentas por pagar del año anterior, o sea que él a 31 de diciembre iba a pagar todas las cuentas que se habían generado en su contra durante ese mismo año y al año siguiente iba a arrancar 0 kilómetros. Ese supuesto no se cumplió en ninguna vigencia y nosotros para la vigencia 2020 realizamos pagos por encima de 3.000 millones de pesos de cuentas de años anteriores. Eso hizo entonces que los gastos en general o el total de los gastos se incrementara y superara el establecido. Cuando nosotros restamos esos 3.000 millones que son de cuentas por pagar de otras vigencias, los gastos de la vigencia ascienden a 29.000 millones de pesos y ese sí es el excedente con respecto a la meta de 1.500 millones y lo que quiere decir es que hubo un 5% más de gastos que en la vigencia anterior. La S Hospital registra en sus fuentes, registra haber accedido a todas sus fuentes externas de financiación. El Ministerio de Hacienda especialmente giró los recursos para el cumplimiento del programa de saneamiento fiscal y financiero y el hospital igualmente hizo el esfuerzo de realizar los pagos exigibles. Hay un par de deudores en contra de la entidad que tienen unos procesos jurídicos instaurados, los cuales no pueden ser pagados hasta que no se cumpla efectivamente con el proceso jurídico. Declaremos un receso siquiera de 5 minuticos mientras que podemos continuar. Damos paso a un pequeño receso durante esta sesión ordinaria.
Damos paso a un pequeño receso durante esta sesión ordinaria. Damos paso a un pequeño receso durante esta sesión ordinaria.